Entonces aquí tenemos un ejemplo de mecánica de fluidos que lo hemos extraído de un texto. A ver, lo vamos a revisar. Que es esta, ¿no? Mecánica de los fluidos e hidráulica, ¿no? Que nos dice que es de Shaw. A ver, también vamos a ver en qué página está ese ejercicio, ese ejemplo. Que está aquí, ¿no? Que lo tenemos aquí. A ver, vamos a acercarlo un poco. Que es esta, ¿no? Que es este ejemplo que lo vamos a resolver. Y aquí también nos da la solución, que nos dice que es de 721 kilopascales. Entonces tenemos que sacar este resultado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, venimos aquí al ejemplo. A ver, vamos a leer lo que nos dice. Por la tubería que se muestra en la figura 7.21, circula un aceite de densidad relativa 0,87, ¿nos dice, no? La presión en el punto 1 es de 500 kilopascales. Si la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2 es de 5 metros de aceite y el caudal de descarga del aceite es 0,050 metros cúbicos, determinar la presión en el punto 2. Entonces, como se dan cuenta, nos pide la presión en este punto. Aquí nos da una tubería de diferentes diámetros. El diámetro de entrada nos dice que es de 50 milímetros. Y aquí nos indica el diámetro de salida, nos dice que es 100 milímetros, ¿no? A ver, ¿qué más nos da? Aquí nos da la presión en el punto 1, que es de 500 kilopascales, que es esta, ¿no? La presión en el punto 1. También nos da aquí la densidad relativa, que con esto podemos calcular el peso específico del aceite o también la densidad del aceite, ¿no? Teniendo en cuenta eso, aquí, a ver, vamos a analizar la ecuación. Principio de Bernoulli con pérdidas de carga, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, que también lo hemos extraído del texto. A ver, lo vamos a revisar. Creo que está en la página 157, que justamente, ¿no? Que es esta, que nos dice, el término de la pérdida de carga se representa por H sub L, nos dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ecuación y aquí tenemos la ecuación ya despejada, que nos da una igualdad. Aquí es esta, ¿no? H sub L, que es la pérdida de carga, que lo vamos a ir reemplazando, ¿no? En nuestro ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta eso, venimos aquí al ejemplo. Aquí, ¿no? La pérdida de carga H sub L nos dice que, a ver, aquí en este punto nos indica, aquí, ¿no? Si la pérdida de carga entre el punto 1 y el punto 2 es de 5 metros de aceite, ¿no? Entonces, nuestra pérdida de carga va a ser 5 metros, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, a ver, lo vamos a analizar. Aquí casi nos da todos los datos, solo nos da como incógnita la presión en el punto 2, que lo vamos a ir calculando. La presión en el 1 nos da, el peso específico, como les decía, lo podemos calcular, tenemos la densidad relativa. Aquí la velocidad en 1 también podemos calcular, que va a ser la velocidad en este punto, ¿no? En este punto la velocidad, que vamos a calcularlo teniendo el diámetro, también nos da el caudal. Aquí, ¿no? El caudal va a ser la misma en todo el tramo de la tubería, entonces podemos calcular, ¿no? Ambas velocidades, ya sea en velocidad en 1 y velocidad en 2. Y aquí la Z1, estos son importantes, ¿no? La Z en 1 y la Z en 2 son alturas que en nuestro caso no va a haber ninguna altura, la diferencia de altura, porque los puntos 1 y el punto 2 están a la misma recta, ¿no? Están a un solo nivel del sistema de referencia, entonces ambos alturas va a ser 0, ¿no? En nuestro caso. Y aquí la HL va a ser que es 5 metros. La presión en 2, como les decía, incógnita, peso específico lo calculamos, velocidad en 2 también. A ver, vamos a ir calculándolo. Aquí tenemos la densidad, que la ecuación es densidad es igual a densidad relativa por la densidad del agua, ¿no? Como tenemos la densidad relativa, vamos a calcular la densidad del agua. Densidad va a ser igual a 0,87 o 0,87 por 1000, que es la densidad del agua, ¿no? Teniendo en cuenta eso, nos da un valor de 870 kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo podemos subrayar, que ya lo tenemos la densidad del aceite, ¿no? En nuestro caso, a ver, nos dice que es aceite. Y aquí para calcular las velocidades, como nos pide en la ecuación, velocidad 1, velocidad 2, vamos a calcular las áreas. Como nos da el diámetro, como lo ven aquí, diámetro en 1, diámetro en 2, vamos a calcular área en 1 y área en 2, ¿no? Entonces, aquí área en 1, aplicando esta ecuación, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, aplicamos pi por el diámetro el diámetro 1, que es, aquí creo que nos daba en milímetros, 50 milímetros, lo hemos convertido a metros, que es 0,05 metros, ¿no? Haciendo cálculos nos da un valor de 0,0196 metros cuadrados. El área 2 de la misma manera, lo hemos convertido en metros. Aquí nos daba 100 milímetros, entonces lo hemos convertido en metros y el área nos da
0.00785 metros cuadrados. Teniendo ya las áreas, podemos calcular las velocidades. Aquí tenemos la ecuación de continuidad despejada, que es la velocidad igual al caudal sobre área, ¿no? Y aquí ya hemos calculado las áreas, ya lo podemos reemplazarlo aquí, ¿no? Y el caudal aquí, como los indicaba a principios, el caudal va a ser lo mismo, ¿no? En todo el tramo de la tubería. Y aquí nos daba el caudal justamente. Nos decía que el caudal de descarga del aceite es de 0,050 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Y aquí lo vamos a reemplazar eso. Aquí tenemos el caudal. La velocidad en 1 va a ser igual al caudal, que ya lo tenemos, sobre el área, el área 1, ¿no? Que lo hemos calculado, que es esta, ¿no? Lo hemos reemplazado y nos da un valor de 25.47. Entonces lo remarcamos. Para la velocidad 2, trabajamos con el área 2, entonces el caudal va a ser la misma, como les indicaba, y nos da un valor de 6.36 metros sobre segundo, ¿no? Entonces ya tenemos las velocidades, tenemos la densidad, a ver qué datos más necesitábamos, nada más, ¿no? El HL tenemos, la gravedad también es un dato conocido. A ver qué más, casi ya lo tenemos todo. Entonces ya podemos reemplazar y despejar este presión 2 que nos pide, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí lo reemplazamos aplicando esa ecuación que los he mencionado anteriormente. La presión en 1, aquí no, aquí un dato importante. Primeramente está aquí, hemos anotado 500.000 pascales, está en ondas de pascales. Aquí en el enunciado nos daba en kilopascales, aquí no, nos decía que es 500 kilopascales. Pero aquí para reemplazarlo lo hemos convertido en pascales, nada más es multiplicarlo, ¿no? Por 1000 para que haya compatibilidad de unidades, entonces lo hemos anotado en pascales, ¿no? Y aquí peso específico, aquí también, aquí lo he anotado la ecuación. Como teníamos la densidad, queremos, ¿no? La ecuación nos pide peso específico, entonces lo multiplicamos densidad por la gravedad, nos da igual al peso específico, ¿no? Entonces, aquí de la misma manera, como nos pide peso específico, multiplicamos la densidad por la gravedad, más la velocidad en 1, que lo habíamos calculado aquí, 25.47 al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, ¿no? La gravedad que es 9.81, más la z, que ya les había explicado anteriormente, que los dos zetas, las alturas se van a anular, porque están al mismo nivel, ¿no? No hay diferencia de alturas entre ambos, entonces va a ser la misma. Y aquí, ¿no? La pérdida de carga, que nos decía que era 5 metros, ¿no? Y aquí la presión en 2 lo he notado como X, que posteriormente lo vamos a despejar. Y aquí también, ¿no? La densidad por la gravedad, peso específico. Aquí la velocidad en 2, que es 6.36 al cuadrado. Aquí 2 por la gravedad, más la z que también lo vamos a anular, ¿no? Esto podemos despejarlo. Esta x, ¿no? Es nuestra presión en 2. Para no confundir, podemos anotarlo nomás, presión en 2. Entonces vamos a calcular esta presión, ¿no? Como les indicaba, podemos despejarlo o directamente también podemos hacer despejes en la calculadora, como lo vamos a hacer ahora. A ver, vamos a ir a la calculadora y lo anotamos, ¿no? Aquí nos dice 500.000 pascales, lo anotamos, ahí abajo nos dice 870 por 9.81 más 25.47 elevado al cuadrado 2 por 9.81. Esto, como les indicaba, ya lo vamos a anular, entonces directamente podemos cerrar paréntesis. La pérdida de carga, que es menos 5, hacemos una igualdad. Aquí venimos a alfa y decimos en igual. Y ahí anotamos a ver la otra parte de la ecuación. Aquí abrimos paréntesis. Esta presión en 2 lo vamos a dejarlo como X. Venimos aquí a alfa y venimos aquí a X, ¿no? Que va a ser nuestra incógnita. Entonces, 870 por 9.81 más 6, primeramente vamos a hacer una fracción, 6.36 elevado al cuadrado 2 por 9.81. Esta de la misma manera lo anulamos y directamente lo hacemos en paréntesis. Entonces ahí ya tenemos toda la ecuación. Entonces, para despejarlo de manera automática en la calculadora, venimos aquí a Shift, aquí a Solve y venimos aquí a igual, ¿no? Ahí nos da el resultado, entonces a ver, lo vamos a anotar.
nos dice que es 721.924. 721.924 punto, a ver cuánto es, más sus decimales. Vamos a trabajar con tres decimales, sería 516, ¿no? 516, que como les indicaba por compatibilidad de unidades, esto primeramente vamos a tenerlo en pascales, ¿no? Pascales. Entonces ahí tenemos el primer resultado. Pero aquí, como a principios les mostraba, aquí, ¿no? A ver, creo que está aquí. El resultado nos decía que era 721 kilopascales. Entonces lo convertimos a kilopascales. Venimos aquí a nuestra pizarra y lo convertimos en kilopascales, ¿no? Nada más lo dividimos entre 1000 y ya lo vamos a tener en kilopascales. Entonces decimos aquí la presión en 2 va a ser igual a, lo dividimos, ¿no? 721.924.516, que lo vamos a dividirlo entre 1000. Y ahí nos da, ¿no? Justamente lo que nos decía en el texto, 721 kilopascales. Entonces eso lo anotamos, ¿no? ...721 kilopascales. Entonces ahí ya lo hemos resuelto el ejemplo que nos daba en el texto de Xiao de mecánica de fluidos.